Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es la carta a los Efesios, donde Pablo, el apóstol, nos exhorta a perdonar. Y el perdón es un tema recurrente en la Biblia. Aparece con mucha frecuencia. Y el perdón es la base de nuestra relación con Dios, porque sabemos que el pecado nos separa de Dios. No es que Dios no quiera extender su mano para ayudarnos, no es que Dios no quiera salvarnos, pero nuestros pecados, las cosas malas que hacemos, hacen separación, hacen división entre nosotros y Dios. Pero sabemos que la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino del cielo, se despojó de su forma celestial para Él poder pagar el precio de nuestro rescate, porque el salario de la muerte, del pecado, es la muerte. Y Jesús vino del cielo, se vistió de hombre para morir en nuestro lugar, porque sabemos que Dios no puede morir, es inmortal, pero Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, vino y ofreció su vida en rescate por nosotros. Nuestra relación depende de que creamos en esa verdad. Nuestra relación con el Padre depende de que nosotros entendamos que Él nos reconcilió por medio de su muerte. Podemos tener esa vida con Dios. Todos los hijos de Dios hemos experimentado ese momento, ¿no es verdad? Y luego de sentir el poder del perdón de Dios, comenzamos una vida nueva. Y una de las cosas que tenemos que aprender en esa vida nueva es que tenemos que perdonar a las personas que nos han ofendido. Yo no conozco ninguna persona que no haya recibido ofensa. Y es muy difícil hacerse creyente cristiano sin tener sentimientos de amargura, resentimiento, falta de perdón o recordar las cosas malas que nos han sucedido por medio de personas. Y muchas veces, antes de perdonar inclusive, nosotros necesitamos pasar por un proceso doloroso, largo, donde el Señor nos convence de que aquello que nosotros tenemos que hacer es poca cosa en relación a lo que Él hizo por nosotros. En Él tenemos el ejemplo de perdón y de amor muy especial. Entendemos que Dios desea que vivamos en paz y vivamos en amor en nuestras relaciones. Sin embargo, hay situaciones que nos parece imposible perdonar. Y a veces, más encima todavía, la falta de entendimiento en relación al perdón cría mitos que son asuntos falsos que nos ponen traba para poder perdonar. Y hoy quiero hablar sobre esos mitos principales. El primero de ellos, que nos dificulta a liberar el perdón, creemos que perdonar significa aceptar el mal o excusar el mal. Amados, yo quiero decirles que perdonar no significa aceptar o excusar el mal. Ese mal te lo ha hecho otra persona, pero de ninguna manera perdonar significa ser omisos en cuanto a lo que ha sucedido. Perdonar significa estar libres del rencor, estar libres de la amargura, del resentimiento y no permitir que la otra persona tenga poder sobre nuestras emociones, sobre nuestras acciones, sobre nuestra voluntad. Cuando perdonamos, en realidad le estamos entregando a Dios todo nuestro dolor, seguros de que Él se va a encargar de hacer justicia, porque uno de los sentimientos de la falta de perdón es el sentimiento de venganza, el sentimiento de que la pase peor
ojo por ojo y diente por diente. Si me hizo a mí, yo también quisiera que reciba por lo menos el mismo golpe de otra persona. Yo no quiero hacerlo, pero deseo que eso suceda. Entonces, ¿sabe? El Espíritu Santo permite que a través de él haya un cambio de sentimiento. No significa que usted va a excusar, va a decir, no pasó nada. No, pero simplemente usted va a dejar de tener ese veneno de la amargura, del resentimiento, de esa falta de paz en su corazón, porque se lo ha dejado en el Señor. Entonces, ese sentimiento de deseo de vengarse se acaba. Es por eso que Proverbios 20:22 dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Ese sentimiento de salvar es poner paz, es permitir que tengamos comunión con Él. Muchas veces tenemos que decidir apartarnos de esa persona para evitar que siga causando dolor, porque no significa usted cerrar los ojos y ser esclavo de alguna persona, no, porque muchas veces una relación cercana provoca eso. Nosotros recomendamos, líbrese de la amargura, del resentimiento, pero haga lo correcto. Entonces hay personas que dicen, por amor voy a hacer, y acaban haciendo el otro lado de la moneda mal. Entonces Proverbios 22:3 dice, el avisado se ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué está diciendo la palabra? Que debemos actuar con prudencia, porque muchas veces a la persona que perdonamos nos va a hacer daño si nosotros nos relacionamos como si nada hubiera pasado. Entonces, muchas veces lo más sabio es esperar hasta que Dios haga su obra transformadora y podamos aproximarnos a las personas, pero si no sucede eso hay que ser prudente. Segundo mito. Primero la persona tiene que pedir perdón y reconocer su error. Es falso, amados hermanos. ¿Por qué? No es cierto, porque no es posible perdonar de esa manera, porque no es verdadero. El verdadero sentimiento de perdón no depende si la persona reconoce o no. Es más, el Señor nos dice que si nosotros tenemos ese sentimiento de que alguien nos hizo daño y nosotros no estamos dispuestos a perdonar, Él quiere que nosotros nos abstengamos inclusive de servirlo, de darle cosas a Él. Nuestra ofrenda, nuestros diezmos pierden fuerza si nosotros no hemos perdonado. La prueba de eso está en Mateo 5, 23, 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muchas veces, amados, nosotros cuando sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos procurar a esa persona estar a solas dentro de lo posible y liberar perdón, dar el primer paso. Entonces, ¿sabe? Existe la regla de oro que siempre estamos ministrando a los creyentes cuando tienen conflicto. Mateo 18 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oye, busca contigo testigos y delante de testigos dile toda palabra. Y si no te oye, es un asunto de Dios, de la iglesia, entrégalo a la iglesia. Qué tremendo. Entonces, mis amados, escogemos liberarnos del enojo y de la amargura por nuestro bien. En medicina se conoce que la persona que tiene amargura, rabia, libera elementos tóxicos que pueden dar hasta problemas cardíacos. El odio, el sentimiento de venganza puede envenenar a las personas.
Yo tengo una experiencia en mi consultorio de una persona que llegó prácticamente con arritmia, fibrilando su corazón, dando muchos batimientos cardíacos seguidos, pero sin eficacia. Prácticamente está el cuerpo sintiendo oxígeno, falta de oxígeno. ¿Y todo por qué? Porque tuvo una crisis de odio de una persona que negó una deuda. Le dijo, probame papeles que yo te presté dinero. Entonces, esa impotencia de ese sentimiento le causó mucho dolor, mucha pena. Entonces, recuerdo que oré y Dios hizo un milagro ahí cuando reprendí el espíritu de muerte provocado por esa enfermedad, por ese odio, ese sentimiento de venganza. ¿Sabe? Sería terrible si el perdón dependiera del arrepentimiento de la otra persona, porque sería contra el principio de la palabra. El propio Dios nos perdonó cuando aún nosotros estábamos en pecado. Su Hijo murió por nosotros. Efesios 2, 4, 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros lo ofendíamos con nuestras acciones, con nuestra palabra, con nuestra manera de ser, pero Él esperó pacientemente. Yo recuerdo que me convertí a los 33 años. Pacientemente esperó el Señor. Y Él ya había decretado mi perdón por medio de Jesucristo. Porque no es por mérito, es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es un trabajo que hacemos nosotros para librarnos del mal, sino es un trabajo que Dios lo hizo. Entonces es por gracia, ese es el concepto de gracia, el regalo inmerecido. Entonces, antes que la otra persona se arrepiente, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. Entonces dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 25, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El tercer mito, para perdonar tienes que olvidar. Ojo, este es uno de los mitos más grandes, porque yo les quiero decir que el propio Dios, cuando dice la Biblia, Él se olvida de vuestras transgresiones, no es un acto de memoria. Es decir, Dios no toma en cuenta vuestras transgresiones, pero no significa que Dios no sabe lo que hicimos, Él sabe. No significa que usted tiene que olvidarse y tiene que darle amnesia por la ofensa que le hicieron y pasarlo simplemente como si no existiera. No, es mentira, no es cierto. Entonces, hemos muchas veces escuchado oír la frase, si perdonamos de verdad tenemos que olvidar. Mentira. Yo nunca me olvidé de las personas que me han hecho daño, pero sí lo que cambió fue el sentimiento por ellas. En vez de sentir amargura, resentimiento, le deseo el bien. Y ese sentimiento lo coloca el Señor en el corazón a través de su Espíritu dentro de nosotros. Porque así como Él fue benigno con nosotros, nosotros también tenemos que ser benignos con las personas. Y yo les quiero decir una cosa, los recuerdos del mal nos ayudan. ¿En qué sentido? Hay situaciones que debemos huir de las personas. Lo entiendo así. Y entonces recordar el mal nos previene ofensas repetidas y cosas mayores. Entonces solo que al perdonar, al tomar la decisión de perdonar, nosotros permitimos que Dios sane nuestro corazón y quite todo dolor, amargura, resentimiento, sentimientos de odio, de venganza, y nos da paz.
hemos entregado la situación al Señor. Lo que va a suceder está en las manos de Dios, Él es justo. Yo no quiero decir que Dios no va a hacer nada, o entonces que no va a pasar nada, va a depender de la persona y de Dios. Yo recuerdo una persona muy amada, muy querida, un día me dijo, pero yo no soporto lo que me ha hecho mi esposo. Lo odio con todo mi corazón. Entonces yo hablé sobre esta palabra y le dije, Dios en esas condiciones no le va a entregar la paz, porque usted tiene que saber perdonar. ¿Por qué? Porque sin la paz con todos y la santidad, usted no tiene entrada al reino de Dios. Y estar en paz con todos es perdonar en lo que dependa de usted. Entonces le digo, pero mi marido, sí, su marido, entrégueselo al Señor, Él sabe. Y Él es justo. Entonces me dijo, ¿y el Señor acaso da? Yo digo, cuando Él ve conveniente, Él azota, porque usted lo va a entregar como si fuera su hijo, y Él azota al que tiene por hijo. Así dice la palabra. Recuerdo que esa señora lloró mucho, porque para liberar perdón a veces tiene que morir a sus sentimientos. Y dijo, Señor, yo lo entiendo, no es un sentimiento, pero yo lo libero a esta persona, lo libero, le quiero el bien, a pesar de yo desear vengarme, te lo entrego a ti. ¿Qué sucedió? En 2 semanas, esa persona tuvo un ABC hemorrágico, tuvo que ser operado, y la amante que lo acompañaba huyó, lo dejó solo, y él quedó lisiado hasta hoy. Se arrepintió, es tarde, pero al inicio ella quiso acercarse, pero entonces prudentemente se separó de él porque le causaba mal. Es un caso muy tremendo. Entonces, ¿sabe? Dios es justo. Entréguele cualquier situación al Señor y Él sabe lo que va a hacer. Lucas 18, 7, 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, el cuarto mito que yo quiero hablar en esta mañana es que se piensa que el perdonar es una señal de debilidad. Perdonar no es muestra de debilidad, todo lo contrario. Perdonar significa manifestar el carácter de Cristo. Mostramos que las otras personas que nos han ofendido no nos controlan, porque Jesús nos ayuda a ser como Él. Él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Saben cuándo lo hizo? Cuando lo estaban matando. Y nosotros estábamos siendo representados por esas personas que decían, crucifíquele, crucifíquele. Nos mandó perdonar y amar a nuestros enemigos, ¿sabe? Entonces, es más, si usted no perdona, yo le doy un consejo, tiene que tomarlo en serio, porque Dios no lo puede perdonar a usted. Le dará un tiempo, si usted es nuevo, pero usted tiene que saber que tiene que librarse de ese sentimiento y estar dispuesto a perdonar. Mateo 6, 12, 14 y 15 dice así, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está hablando de deudas en ofensas. Está diciendo, perdona. Si alguien te ofendió, perdona. Existe una parábola de los 2 deudores. ¿Ustedes recuerdan esa parábola? Esa parábola está en Mateo 18, también luego enseguida, de la ley de cómo debe perdonar al hermano. Muestra que, versículo 23 al 35, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su consiervo enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pero es interesante, el último versículo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si nosotros no tenemos capacidad de perdonar, nuestro Padre no puede perdonarnos. Es más, esa parábola de los dos deudores representa el Señor, es el Señor Dios. El siervo que fue perdonado somos nosotros. Y ese consiervo que no quiso perdonar es aquel que asume la vida cristiana pero no está dispuesto a perdonar. ¿Por qué? La parábola de los dos deudores es lo siguiente, 10,000 talentos y 100 denarios. 10,000 talentos era la primera deuda, el que fue perdonado. Y según un talento es igual a 6,000 denarios, lo que equivale a 6,000 días de trabajo de un operario común. Pero entonces, un talento es una cantidad tan grande de dinero que es impagable. Eso representa la deuda que el Señor nos perdonó. Es impagable. Usted no puede pagarla. Pero entonces, la deuda de los 100 denarios es una cosa, vamos a decir, simple, sencilla, que son 100 días de trabajo, que poco a poco, si trabaja el doble, lo puede dar. Entonces, así que si no perdonamos por obediencia a Dios, en lugar de ceder a nuestras emociones, entonces vamos a crear ataduras de amargura, de resentimiento que se van a traducir en malestar, insomnia, depresión, falta de fe, falta de esperanza y sentimiento de tristeza. Entonces, como el Señor nos perdonó, estemos dispuestos a hacerlo nosotros y dejémoselo en manos del Señor. Colosenses 3, 12, 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿saben, mis amados? Cuando perdonamos en lugar de buscar venganza, mostramos que el Espíritu de Dios tiene lugar en nuestro corazón. Y eso entonces, con su poder, con su misericordia, nos vamos a revestir de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, que son tributos del Señor. Entonces yo te quiero decir, tal vez tú tengas que perdonar o tal vez tengas que ser perdonado. Dios puede operar en tu vida. Y yo creo que tú tienes que ser valiente hoy, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, de timidez, para no estar capacitados a perdonar. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, mis amados, Dios tiene poder para sacar de tu corazón esas heridas que te causan tristeza en tu vida. Hay personas que no son felices porque guardan amargura, rencor, y son personas agrias con otras personas que se acercan. Las personas que no se liberan de este sentimiento son depresivas, muchas veces están pensando que no merecen nada. Y yo quiero darte una verdad: Dios te ama, eres tu tesoro.
Y Dios está aquí para decirte, mi hija, ven conmigo, te va a ir mejor conmigo de que estando sola. Yo te voy a levantar y vas a ver las cosas que has perdido, Dios te las va a devolver. Y vas a ver esa tristeza, esa amargura, ese luto se va a volver en alegría, gozo en tu corazón. Y vas a ver que la justicia de Dios va a comenzar a funcionar en tu vida, porque Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, quiero que te pongas a cuentas con el Señor. Colócate de pie en esta mañana. Sé que muchas personas están acá que tienen todavía dolor por causa de cosas pasadas. Entrega a Dios ese dolor. Sé que hay personas que han pensado, yo voy a dar el paso, pero quiero primero que mi cónyuge, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mis hermanos den el primer paso. En esta mañana Dios te está diciendo, yo voy a dar el primer paso. Entendí que no se trata de olvidar. Entendí que no se trata de cerrar los ojos. Se trata de decidir no tomar en cuenta. Permitir que el Señor haga lo que tiene que hacer. No por tu propia justicia, sino con la justicia de Él. Se trata de reconocer que el perdonar no es debilidad. No son débiles los que perdonan, sino los que perdonan son fuertes porque tienen el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si tu esposo hizo algo malo en el pasado, perdónalo. Si tu esposa te falló en algún tiempo de tu vida, perdónalo. ¿Cuántas veces, pastor? Siempre, 70 veces 7 es la lección del Señor. Si tu hermano te hizo daño, perdónalo. Está con Dios. Vuélvete a Dios, entrégale tu vida al Señor y Él va a cuidar de ti, porque tú no eres un desperdicio. No estás acá para sufrir en esta vida. El Señor te dice, yo quiero darte la paz, esa paz que el mundo no puede recibir porque no me conoce, pero yo quiero que tú me conozcas. Yo quiero tocar mi mano sobre tu corazón y darte esa tranquilidad, esa paz interior. Levanta las manos al cielo. Padre amado, bendito Dios, yo te entrego todo mi dolor. Ese dolor que muchas veces hace que yo tenga una memoria de elefante, expresándonos como dice el proverbio. Señor, te lo dejamos a ti, te entregamos ese dolor que muchas veces ha hecho sangrar nuestra alma, porque fuimos maltratados, fuimos abusados, porque fuimos, Señor, pisados como si fuéramos cualquier cosa. Señor, yo decido que así como tú has hecho conmigo, yo haré con mis ofensores. Te los entrego a ti, mi Dios. Dame, Señor, un corazón perdonador, misericordioso. Explícame, Señor, que así como tu misericordia se renueva todos los días, debo aprender a todos los días estar dispuestos a perdonar. Entendí que no se trata de olvidar, pero sí se trata de permitir que tú pases tu mano poderosa sobre nuestras heridas y tú nos sanes, porque por tus llagas hemos sido curados. Y tú has dicho, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor. Reconocemos que al perdonar no somos débiles. El perdonar muestra que tenemos el fruto del Espíritu y somos fuertes porque tenemos el carácter de Jesús. Levante la mano y dile, Señor, ven sobre mi vida. Dile, Señor, quiero vivir en paz. Dile, Señor, estoy dispuesto a perdonar. Tú
vas a cambiar mis sentimientos, porque te lo entrego a ti, esa herida, ese maltrato, esa cosa terrible que sucedió en mi infancia. Permito que tú seas, Señor, tratándola. Saca de mí la amargura. No permitas que se ponga el sol sobre mi enojo. No quiero dar lugar a Satanás en mi vida. Quiero, Señor, caminar contigo, de la mano de ti, Señor, porque tú eres justo y eres bueno. Esta paz que yo siento. Dile, Señor, quiero sentir paz en mi alma. Levante las manos al cielo. No es porque todo. Dile, Señor, esa paz que tengo en mi vida no es porque todo está bien. Esta paz que yo siento en mi alma. Permite que el Señor ponga tu mano en tu Es corazón. porque yo miro a mi Señor. Perdona, perdona, perdona. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar a un hermano que peque contra mí? 70 veces, Pedro. No 7 veces. 70. 499. Esto quiere decir siempre. Dame esa paz, Señor. Renuncio a la venganza. Renuncio a la amargura. Renuncio al resentimiento. Renuncio a la falta de perdón. Estoy mirando tu amor, Señor. Porque yo soy el deudor de los talentos, de esa deuda impagable. Y tú, Señor, me perdonaste por misericordia. Yo también debo perdonar a aquel deudor que debe talentos, una pequeña deuda que no se compara con la deuda de amor con la que te debemos, Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque Él murió en nuestro lugar. Gracias que a través de su muerte, de su resurrección, nos podemos acercar a ti, Señor. Yo perdono, decido perdonar. Señor, quiero tener tu paz en mi corazón. Levante las manos, reciba la paz del Señor ahora. Reciba la paz del Señor en su corazón. Reciba la paz del Señor en su vida. Usted será próspero en los caminos del Señor, y el Señor te levantará, y el Señor hará de ti una persona hermosa, poderosa, con un carácter fuerte, el carácter de Jesús, misericordioso, humilde. Bendícelo. Gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.